Dios, bueno, desastre de cámara y todo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Hoy va a ser un podcast bastante, podría decirse, conspiranoico, o también hablaremos un poco sobre ese mismo término y por qué también se llama así. Que bueno, para ello contamos aquí con otro tío que se mete en estos rabbit holes, como puede ser Jere, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Eh, Veníamos a hablar sobre todo de algo que nos lleva intrigando por lo menos de un tiempo, que es el foro de Davos y Klaus Schwab. Pero antes yo quería hacer una pequeña introducción de esto de las teorías conspiranoicas y cómo se les llama así y demás, cómo se les pone esa especie de caricatura, porque sí, hay muchísimas pues que no tienen ningún puto sentido, pero por lo menos para mí, la primera que descubrí que fue, yo qué sé, tendría 12 años o así, fue el Pearl Harbor y cómo los estadounidenses ya sabían que iban a atacar Pearl Harbor y movieron los barcos de la bahía donde sabía que iban a atacar los japoneses a otras islas de al lado, básicamente para tener una excusa para entrar en la guerra. Luego la de Cuba y cómo también se bombardearon un barco, pero hay muchas más por ahí, de JFK, McAfee, que no sé si te Las catas, gemelas. el 11S. Pero para mí la más harta y clara de los últimos tiempos es la de Jeffrey Epstein, que aquí ya hemos hablado alguna vez, pero porque era la típica que dices tú, pero qué va, hombre, ¿cómo van a estar todos los millonarios follando niños en una isla en medio del Caribe? Anda, venga, vete por ahí. Y bueno, no se le ha dado ninguna, no ha salido en casi ningún medio de comunicación, ha salido muy someramente, del juicio no se sabe nada, el tío se ahorcó, entre comillas, pero bueno, no por entrar muy en detalle ahí. Pero luego también hace años, no sé si te catas lo que es Bohemian Grove, es como otro foro de Davos que quedan ahí todos en California también, No, ese no lo conozco. primeros ministros y demás. Es como se empezó a destapar hace como 20 años y ahora tiene una cara más pública, que bueno, el foro de Davos lleva siempre, pero es como un poco más mainstream. Y para hacernos un poco los deberes, tú y yo nos hemos leído el libro de Klaus Schwab, ¿no? Así Eh, es. Sí. si quieres, comentamos un poco ahí sus ideas. Por lo Bueno, menos yo leí el penúltimo, porque tiene 5 o así libros. no, yo me En los leí que el del COVID-19, el gran reseteo, ese, sí, que pero ahí tienes. es que continuamente comenta el hecho de apoyarse en el COVID para aprovecharlo para un cambio radical, o como ellos llaman el gran reseteo, que al final lo que buscan pues es tenerlos a todos más controlados al final. Y se ve un poco cómo explica, cómo le da todo lo que se achaca al COVID-19, él lo enfoca en el sentido de que, de que necesitamos cambiar porque eso puede generar un impacto social en en la gente. Bueno, un impacto, no te sé explicar, macho. El social contract, que habla él ahí del contrato social y cómo está cambiando, que el contrato social a lo largo de la historia ha ido cambiando y ahora según el país también. Es un poco el pacto que hay entre la sociedad y los gobernantes para que los gobernantes sigan ahí. Claro, pero Pues él lo enfoca como que todo lo que ha sucedido con el COVID es debido a nuestra culpa y que es también un problema de haber generado un problema medioambiental enorme. Cuando al final es mentira, porque se descubrió, vio que lo que fue el coronavirus fue desarrollado en China y en Estados Unidos. Entonces, al eh, final,
Que digas que eso es provocado por un problema medioambiental y entonces tenemos que cambiar toda nuestra forma de vida. Bueno, yo lo tengo aquí algunos puntos del libro, que empieza, bueno, pues contando, sí, cómo los confinamientos, las restricciones son buenos para no infectarse y demás. Luego también habla de un poco, que ahí sí que estoy de acuerdo con él, de cómo se mide un poco el progreso de la sociedad o de un país midiendo el PIB, y eso está un poco, o sea, el PIB de un país crezca no significa que todo el mundo se esté haciendo más rico. Un poco sí, pero no es la principal medida para moverse. Porque pierdes todo el valor que hay a lo largo del trayecto. Ahí con el PIB solo mides el servicio final. Sí, por ejemplo, ahora Estados Unidos creció un 4% el PIB, pero la calidad está en la mierda. O sea, la gente, vaya. No, por Porque ejemplo, en España, la mayoría de sectores han bajado, lo que pasa que con la venta de hidrocarburos han conseguido compensar y crecer a saco. Pero no refleja tanto cómo es que está eso la también lo sociedad. puedes juntar un poco con todo lo que hay en Ucrania ahora y cómo se está También, beneficiando a Estados Unidos. por no irnos por tanto por las ramas, eh, no caga con la inflación, como la cagaron muchos. En el libro comenta que lo más probable es que no pase nada, que no iba a haber inflación con todo lo que se imprimió y demás. Que bueno, de eso aquí yo ya he hablado podcast y podcast. Eh, Critica el neoliberalismo a saco, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra, esa especie Pero, de libertad económica y demás. claro, pero al final ese neoliberalismo del que habla no existe, porque tú estás subyugado a todo lo que hace, a que todo lo que quiere hacer el BCE. No hay un libre mercado real. Ya, sí, o sea, Y no él lo es un sabe. El, capitalismo. el tío lo sabe y sin embargo te habla de un neoliberalismo, que es mentira. O sea, lo habla como para criticarlo, aunque lo Aunque más él probable es que él sepa que es mentira. y lo más probable es que él sea uno de los que está jugando ahí ese juego. Ya, porque tú te has mirado de dónde salió este tío, Klaus No, Schwab. es que no encontré nada. No se sabe una mierda. ¿Sabe cómo ese tío llegó ahí, a tener ese poder de tener en todas en su foro, el foro económico de Davos, que esté, el mundial de Davos, que esté toda esa gente con ese, que son las que dirigen el mundo prácticamente? Y, y tiene como un programa de líderes en los que básicamente ficha todas las promesas que ves ahora también de presidentes de varios países y cosas así. O sea, cómo ese tío llegó bueno, o sea, a fundar Davos y todo, lo miras y había trabajado en una empresa, llegó a ser el asesor del director general de esa empresa, y de repente una empresa en Alemania, y de repente montó el foro de Davos. Pero es Sin, que, claro, sin al un final dices background. tú, aquí te estás perdiendo algo, aquí falta. ¿Cómo llega una persona como esa, o que está financiada por ciertos grupos, o si no, dónde obtienes todo ese poder, por así decir? Porque al final, cuando conoces a toda esa gente, las relaciones entre ellos, tú eres el que los está dirigiendo. Y que no hay información sobre ella es que me parece increíble. Es que yo no he encontrado y he buscado, o sea, no mucho, pero algo he buscado por la deep web y demás, Y no aparece porque nada. al no, olvídate. Y es que no se sabe nada prácticamente de los orígenes de este tío, de cómo llegó a montar esto. No, es que puede ser muy negra esa historia, ¿eh? Pero estaría muy guapa conocerla. Pues sí, igual encontramos algo para el siguiente podcast de este tío. Eh, Luego, critica mucho la globalización, Ya, eso algo sí que. que
sí que quería hablar sobre eso, porque es que me parece que él critica la globalización, pero sin embargo busca, te habla mucho en el libro de una acción social y igualdad entre países, eliminar barreras. Al Sí, final o sea, tiene una, la globalización, pero a la vez es que sí, es la... lo que quiere, yo lo que entiendo es que quiere un gobierno global. Al tener un Sí, gobierno global, todo el problema de la teoría monetaria moderna, que también está aquí un poco con Japón, ellos que igual pueden eliminar el problema de la deuda. Si al final, en lugar de depender de la moneda de otro país, como puede ser Estados Unidos, es tu propia moneda. Y tú diriges prácticamente el puto mundo. es... Sí, aboga y también en el foro económico, o sea, en el foro de Davos, varios de los puntos de los que hablan no solo este año, sino otros, es de ese World Government que no sé muy, o sea, no sé muy bien por dónde lo van a llevar, pero todo pinta que a través de la ONU, que también la manejan bastante esta gente. De hecho, la charla inaugural fue Klaus Schwab con Guterres, el jefazo de la ONU. Están todos ahí metidos en el ajo. Y no dejan entrar a ningún periodista independiente ahí. Solo Los que ellos deciden. corresponsales autorizados de todos los medios de comunicación, que los dueños también andan ahí metidos. O sea, y no sé si te lo has visto, pero salía bastante un periodista independiente que no, no les dejan entrar en los sitios, pero por la calle, entre que uno de estos CEOs o dirigentes van de una charla a otra, alguna vez los pillan por la calle y está al de Pfizer, le coge un periodista y le empieza a preguntar de todo. Y ves como el otro no hace más que intentar correr y huir. El Albert Sousa este, o como se llama, el CEO de Pfizer, de preguntándole, oye, pero desde que sabíais que no tenía eficiencia para la transmisión, la vacuna, ¿por qué tardasteis tanto en decirlo? Y mientras decíais que tenía el 100%, luego el 90%, luego el 80%, luego el 70%, y preguntas así súper duras, que no se las plantean en ningún momento a este tío, Al y final, el ¿cómo vas pavo a permitir? se ¿Cómo puedes le pega permitir a esa gente entrar ahí? y hay otra que está el Klaus Schwab, también le pillan eh, ahí con una nevada a la hostia y tal, una periodista japonesa, y empieza, por favor, he viajado hasta aquí solo para hacerle unas preguntas, Klaus, tal. Y la otra tía dice, no hay preguntas. Y de repente Klaus se gira y le dice, de qué periódico eres? Y ya, no, soy periodista independiente. Y hace Klaus pum, se gira y dice, no tengo tiempo. Y coge y se pira. Al final es que esta gente, en ese sentido, no tiene, son, podríamos decir, fascistas en el sentido de que no admite otra idea. O solo quieren llevar a cabo las suyas sin importar las consecuencias que puede tener sobre la gente. Y no sé si lo has estado viendo, pero lo mítico de You'll own nothing and you'll be happy, Sí, que o fue será feliz, eso lo han quitado de todas sus páginas web. Ya no lo encuentras, ya no sale. fue el lema del 2019. El vídeo lo he intentado buscar por YouTube del Klaus Schwab diciendo esto en el discurso este de 2020. No hay manera de encontrarlo por ningún lado. Lo tienen totalmente capado. No, bueno. A ver, también quería hablar un poco porque habla un poco de que, aparte de que está un poco de que están en contra de que del supuesto neoliberalismo, habla un poco en el libro también de cómo toda la economía se está moviendo hacia empresas medioambientalmente sostenibles. Y Los, dices tú, ¿cómo? los ESGs, Los ESG, claro. Pero al final, ¿quién inventó esos ESG? BlackRock. Larry, Larry Fink. Y si BlackRock te dice, vais a tener que hacer esto a partir de ahora, las empresas no es que se muevan hacia ahí porque ya sea más sostenible, sino porque las estás obligando a ir para allí. Entonces, un poco en el libro, Estos estándares ESGs, no invierte nadie en esas claro, empresas. entonces es normal que estos fondos de inversión que invierten en estos ESG, al final se revaloricen mucho más porque estás obligando a la gente a ir hacia ahí.
Es que luego vamos a hablar de BlackRock, pero sí, o sea, lo de los ESGs, llevo queriendo preparar un podcast de eso en particular con alguien, porque es un sistema bastante corrupto. No significa que Exxon tenga más exploración ESG que Tesla. Perdón, O sea, es que te una de perdí las un poco. más contaminantes del mundo tiene mejor graduación ESG que Tesla. O sea, Hay cosas que no cuadran en la historia. Si te paras a pensarlo al final un poco, hay cosas que dices tú, pero queremos ser medioambientalmente sostenibles, pero tenemos obsolescencia programada. ¿Cuántas empresas actualmente en el mundo venden recambios de un electrodoméstico de un coche con más de 10 años? Prácticamente ninguna. y luego todos ellos viajan en jet privado hasta Davos. O sea, sí, o sea, Bueno, tú escuchaste acerca de las ciudades de 15 minutos. las que Las ciudades de 15 minutos. Que la gente haga toda su vida en una ciudad en la que llegas a todo 15 minutos y no salgas de ahí. Es una de las ideas del Ford también. las Smart Cities. Sí, que al final es como reclutar, meterte en una cárcel, no dejarte salir de ahí. Sí, y además la idea la tienen ahí en algún artículo en el que tu coche sabe perfectamente a dónde tú vas a querer ir, con inteligencia artificial y de todo. Que tú quieres ir a un restaurante, el coche ya te va a decir que ese restaurante está petado y que no vayas. Y ya directamente tú no vas ni a elegir, el coche ya te va a llevar a donde él sabe que tú quieres por todos tus Claro. gustos de internet y de tal. Y toda la ciudad va a estar interconectada y será Y como el una... gobierno tendrá todos tus datos, ¿eh? tendrá todo sobre ti. Al final todo esto va hacia el control. Sí, Si tienes todos los datos de la gente, los controlas, los conoces incluso mejor que ellos mismos, porque tienes sí. un análisis de datos ahí espectacular. Entonces, claro, al final medioambientalmente sostenible, yo creo que les importa un rábano. Ellos lo que quieren es poder controlarte y cualquier excusa es buena. En el libro insiste bastante en ese punto del, del control de la información de la gente con pasaportes médicos para el COVID, pero que además valgan para meter muchísima más información tuya y cómo eso va a traer muchísimas mejoras a la sociedad y demás. Es, por ejemplo, como las CFDs. Sí, pero todavía no vamos a entrar en las TDC. Pero además en el libro habla de que esta trackerización de la gente, esta vigilancia, que no tiene que ser un opcional. O sea, de que tú no tienes que, si tú quieres meterte en esta app y entonces, No, es obligatorio. no, que solo funcionaría si es obligatorio. Pero al final le estás diciendo, quiero obligar a la gente a hacer esto porque las quiero controlar y quiero saber todo lo que hacen. Y sin embargo a la gente no le das la oportunidad de decidir sí o no. Eso Los no lo vende controlas. ni en el libro ni en las charlas de Davos, no lo vende así. Lo vende como con todo esto va a ser mucho mejor para la sociedad y demás. El Ya, pero underlying ese que dices tú, pues eso se puede inferir, pero él no, bueno, él o la misma agenda de Davos no lo transmite así. Transmite todo como que esto es bueno para ti y que claro, pero al lo... final es bueno para ti estar controlado 100%, que sepan todo, porque al final si tienen toda la información sobre ti, saben qué ofrecerte. Sí, Y al final eso, pues, acaba con tu libertad, por así decir. bastante. El, es Bueno, que más hablábamos de la desglobalización que comentaban y han prohibido a Rusia ir al foro de Davos. pero sin embargo sí fue China. Sí, claro, China sí. Aún así, uno de los puntos que tiene ahí como importante del foro de Davos es China y Claro, cómo porque al saquear China. final, ¿cuál va a ser la primera potencia mundial? Ellos lo saben, ellos se van a juntar a China al final. Eso es la idea de quedarse siempre con el más fuerte.
¿Y has visto lo de los implantes cerebrales? Algo escuché, no me metí mucho, pero la verdad que me parece muy... Es un poco también la idea que tiene Tesla. Es la idea que tiene Elon Musk con el Neuralink. Pero ¿Tú no crees que Tesla tenga alguna relación con el foro de Davos? Todas no, son... de hecho están a hostias. Y creo que a Elon Musk, de aquí a 5 años, vas a ver una demonización de Elon Musk que vas a flipar. O sea, dentro de 5 años la mayoría de la gente va a pensar que es de los mayores hijos de puta que hay por ahí. Y ya se empieza a ver ese cambio. Desde que Elon Musk pasó de ser el de Tesla y el de SpaceX a comprar Twitter y cambiar, intentar hacerlo más, que haya más libertad de expresión, estás viendo ese cambio de que salen por ahí pila artículos de Elon Musk obliga a la gente a traer su propio papel higiénico a la empresa, cosas así súper hartas que la inmensa mayoría son mentiras. Hay cosas Y, muy random que dices tú, ¿qué y cojones? sacó un par de tweets Elon Musk en contra de lo de Davos, en plan de, oye, porque esta gente se reúne aquí y cree que puede tomar decisiones sobre la gente que nadie les ha pedido eso. Y pone eso en un tuit y pues por eso no creo que estén convinchados. O sea, ha coincidido la misma idea, pero no creo, o sea, el Klaus Schwab lleva muchos años hablando de eso, de cómo, y hay varias escuelas de pensamiento de este estilo, de cómo el ser humano al final se va a integrar con la máquina. Y es que el Klaus Schwab, no sé si lo comentaba en este Davos o en el anterior, lo comentaba así como de pasada, hablando en una de las charlas de lo de los implantes cerebrales y cómo él ahora mismo, si tuviese eso, pues podría tener acceso a toda la información de todo el mundo en la sala y ver cómo están reaccionando a sus palabras y entonces, en función de eso, ajustarse y cómo eso llegaría en 10 años o menos. Dirías tú, hostias, qué mal rollo. Es que estamos yendo hacia ahí. Pero ¿y tú? La cosa es, ¿la gente va a aceptar eso? ¿La gente no le va a importar tener que tengan ese control sobre ellos? Si es que lo decía creo que el de Google, que no el CEO, pero el COCEO o el CIO, eh, de que cuando lleguen estos implantes cerebrales, el que no los tenga, va a ser como ahora un chimpancé, Claro, comparado con esa otra cosa. pero eso también va a generar una mayor diferencia entre ricos y pobres, porque los ricos al final van a tener una mayor capacidad siempre. No, ya. Sí, no, yo lo veo por donde lo veo, es muy distópico lo de tener un Es implante que cerebral nos vamos y a un mundo feliz. ojalá. Pues, ¿sabes cuánto es la entrada de Davos? ¿Cuánto vale una entrada? O sea, bueno, si te invitan, claro, si te invitan, ¿sabes cuánto vale pagar la entrada si te invitan? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? 200.000 euros. Casi. 250.000. Vaya. Pa, así, paga. Luego se supone que es una organización sin ánimo de lucro y todo eso, ¿no? Bueno, está la otra, la organización Klaus Schwab, que eso es para otro podcast, de Pero es que cómo cómo invierte. ese hombre llegó a montar todo, es que esa es una pregunta Eso que a nunca mí me hacía. me lleva intrigando mucho tiempo. Y, y no tengo todavía ni idea de cómo mi madre lo, lo pudo, lo pudo montar. Es que tiene que ser, no sé, tío, tiene que ser espectacular. Pensar todo lo que tuvo que hacer ese hombre o de dónde venía, de qué familia vendría. Él comentaba que le escribió una carta al ministro de Economía alemán por los años 50, cuando Mm. estaba de asistente de esto, y cómo le convenció para que invirtiese y montarlo el fondo de Davos. Y, o sea, como un tío, por carta de aquella, convence a otro harto para, o sea, y luego quedan, no sé, tiene que tener la mayor labia ese pavo de la historia, vamos. El mayor vendedor de humo de la historia. Pues
Además es que hay, no sé si has visto los paneles de este año. O sea, hay las charlas que se dan ahí, tienen varios ponentes y tal. O sea, todos estos líderes y gente se reúnen y van como a las charlas que quieren, como, Mm. no sé, yo he ido a algunas de ese estilo en renovables. Y tú dices, bueno, de la lista, pues me voy a esta charla o a esta, que la da el de Iberdrola o no sé quién, pues aquí lo da la gente más top de lo top. Bueno, Y bueno, por ejemplo, hay varios paneles sobre desinformación, que me gustaría también hablar de eso. Y uno de los ponentes en esa charla de desinformación es el co-CEO de Mastercard. pero ¿y qué cojones van a...? Porque, por ejemplo, Iberdrola, cuando está allí, al final lo que dijo fue, fue pedir dinero. Pidió 7.000 millones para que invirtiesen para poder hacer la empresa más sostenible. Sí, sí. O sea, Al pero final es que van a pedir dinero público todo el día. ¿por qué crees que está el de Mastercard dando charlas para desinformación? O sea, es que esto ya lo hemos estado viendo un poco durante la pandemia, de cómo si estás en contra de las políticas del gobierno, como los camioneros de Ottawa, pues te congelamos los fondos directamente, porque estás propagando desinformación. Bueno, al final ese es un poco también la idea que tienen con las monedas digitales. Sí, ahora quería hilarlo con eso, pero sí. Pero también es que otro de los ejemplos es PayPal cambió su política y te puede multar por desinformación. O sea, si tú tienes un canal como Caimanes por el Mundo, y si esto hubiese dado algún euro en su vida, que no lo ha dado, pero si lo diese, PayPal puede entender que esto es desinformación y y ponerte multas y congelar tu cuenta. Y Pero ¿y por qué tienen que decidir ellos lo que es la desinformación? es que, bueno, ese es el gran punto, pero yo esta tendencia creo que está empezando también, y llegará con lo que hablabas antes y de los CBDCs, que es como el último paso de este tipo de control monetario. Es que me parece y cada día estamos más cerca de todo eso, tío. Que Tío, sería sí, un mundo tú te catas que vas a YouTube ahora y en vez de... empezaron con lo del COVID, desinformación, COVID, y o te quitaban los vídeos o ponían una etiquetina, que eso fue lo nuevo, de poner una etiqueta de COVID y de clicar ahí, que suele ser la Wikipedia, o otra página. Pero ahora no es solo COVID. Ahora, si buscas Foro de Davos o buscas Agenda 30 o buscas vídeos así, entre comillas, conspiranoicos, te salen ya esas ventanas de desinformación. Y si buscas Rothschild, también te sale un link de Rothschild, es una familia, no sé qué. No sé. O sea, todo esto que yo discutía mucho con Néstor, el otro co-host de aquí, por, sobre la libertad de expresión y demás, con lo de la desinformación, sobre todo cuando el COVID. Y al final es como no puedes decidir tú lo que es desinformación o no, porque en ese momento las líneas son muy difusas. Y en ese lo puedes... momento se acabó la libertad. Al final es una dictadura. Por ejemplo, con Franco no se podían, por ejemplo, ciertas películas o cierta música, pero es que aquí te están haciendo lo mismo. Que al final dicen, no, no puedes leer sobre esto, no puedes saber, tienes que escuchar sobre Ucrania esto que te voy a dar. Y Y quedas al final en una paradoja. tú eres tontín y no nos fiamos de que puedas tomar tu propia decisión y que cualquier tío te puede influenciar mucho. Pero entonces vamos a dejar a los tíos que a mí me interesa que te influencien mucho, no a los otros, los que yo considero que son desinformación y tal. Que Alex Jones está como una puta cabra, pero muchas de estas cosas las ha ido diciendo antes. Y por eso se lo han cargado de desinformación y demás, y bueno, el juicio, todas las movidas que tiene. Porque a toda esta peña van a por ella y se la cargan, ¿eh? Julian Assange, ¿sabes algo de Julian Assange?
¿no? Está desaparecido. Y lo está, Y yo, nadie sabe nada, nadie dice nada. y no sale en ningún puto lado lo de Julian Assange. O por ejemplo, ayer, al parecer, hubo una manifa en Madrid bastante tocha en contra del gobierno. Buah, pues no vi nada. Y no, ¿a que no has visto nada? No. Pues hay fotos y el gobierno, cifras oficiales, 20.000, 30.000 personas, pero ahí hay más de 200.000, vamos. O sea, estaba todas Cibeles y todas las calles que confluyen ahí petadas. Y no sale, o sea, tienes que irte a varias secciones para abajo si vas al país o al mundo, o todas las manifestaciones que estaba viendo en Francia y demás. Sí, los Desinformando, chalecos amarillos y todo. no están informando de lo que habría que informar. Joder, porque así, porque con los camioneros de Ottawa tampoco se le dio Claro, pero muchísimo. eso también decías tú antes de la responsabilidad de que como nos consideran que somos niños pequeños, no podemos tomar nuestras decisiones y ellos tienen que aceptarlas por nosotros. Eso también está un poco relacionado, por ejemplo, en España, la gente solo quiere también que sea así, porque mira las pensiones. Al final las pensiones en España un poco son, como sé que no te vas a portar bien con tu dinero, te lo voy a guardar yo. Se lo guarda el país y ese mismo país utiliza todos los fondos de una forma de una mierda. Irresponsable, por decirlo de Claro, alguna manera. y tú dices, no, es que estoy tranquilo porque el Estado me cuida, toma las decisiones por mí. Dices tú, pero ¿y tú no querrías tomar las decisiones por ti mismo? Si en España vemos eso y nos parece bien, yo entiendo que hacia todo esto que quieren ir, vayamos a llegar muy rápido porque mucha gente va a querer eso. Va a querer que la Sí, controlen completamente y ese es no el tener que miedo, tomar decisiones. ese es el miedo que tengo yo. Y, o sea, durante el COVID se vio muchísimo. O sea, se vio muchísimo cómo la gente cedió rapidísimamente libertades sin apenas dudar y solo por la promesa de que vas a estar, de que no vas a tener riesgo. Solo Claro, por pero ser te escucho. vendimos todas las putas libertades prácticamente. Y creo que Porque eso al ha sido final, que ahora han dicho estos, hostia, pues vamos a empezar a jugar un poco más duro y a claro, pero es que quitar. la gente quiere eso. La gente está deseosa de perder sus libertades por tal de tener una cierta seguridad. La gente no quiere vivir en un caos constante de su vida. Cuantas menos decisiones personales tengas que tomar, vas a estar más contento seguramente por ti mismo porque tengas menos estrés. La gente quiere eso, entonces es a lo que vamos a ir. Entonces tienes que crear crisis para asustar a la gente y poder manejarla, ¿no? Pues algo. Porque lo mejor de Davos es que están ahí todos hablando de que si Ucrania, que si la inflación, que si no sé qué, y te quedas tú, a ver, hijos de puta, si lo habéis hecho vosotros sois todos los líderes del mundo, todos los CEOs del mundo, todos los influencers, entre Y eso, comillas. Sí, o sea, ellos son los que tomaron todas estas malas decisiones para pero crear es que es lo inflación, increíble lo de la guerra de en esta Ucrania se podía crisis. hacer muchísimamente. Estas El libro, movidas en las que hemos metido, la política energética los últimos 20 años, la han tomado esa gente las decisiones, están todos pero ahí y esa es la están todos cosa. En el no, libro, no, bueno, todos estos problemas, como si los problemas hubiesen simplemente ¡pum! Aparecido ahí. pero que el libro, escúchame, ¿Qué? A ver, o que te está dando un ataque de risa y no entiendo muy bien por qué. que digo que en el libro hablan muchas veces de todos esos problemas que están generados por sus decisiones al final, las crisis inflacionarias, el problema que hay en Japón, la guerra en Ucrania, todos los países subdesarrollados. Al final, todos esos problemas los generan ellos por decisiones que han tomado previamente y las utilizan para obtener más control aún. Es decir, no, es que nosotros vamos a solventar esto de esta manera. Y con esa manera va a volver a empeorarlo y va a generar otra crisis. Y es que Es son que ellos los no, que generan las crisis y los que dicen, bueno, esto es culpa tuya, no es mía, y yo te voy a estar aquí para solventártelo. Y cada yo no vez, sé si la aposta o es incompetencia pura y dura, que estadísticamente igual tenía que apostar más por la incompetencia. Pero en no, yo unas creo que es cuantas más porque lo hacen ellos porque quieren hacerlo así. Porque ellos se también. enriquecen con eso.
enriquecen bastante. Al De casi final, todas, sí, siempre el 1% sale bastante más rico de lo que estaba antes. Y los que pierden siempre son la clase media y baja. De hecho, suben, lo hablaba el otro día con Iván, que estábamos hablando un poco de inversión y tal. Y Porsche, decía yo, tío, pues Porsche no tiene por qué irle mal. Durante todas las crisis, las ventas de los productos de lujo suben mucho. Y es claro, porque porque el pico se está los haciendo ricos mucho. ganan mucho más. Pero sí, o sea, la guerra de Ucrania a día de hoy se podría pactar pacíficamente y no hay ningún esfuerzo en ese sentido. Está Zelensky dando discursos por ahí y Zelensky no fue a Davos, pero la mujer sí. Bueno, tú te enteraste de que a Zelensky, algunos, no sé si eran los republicanos, propusieron ponerle una estatua en el Congreso de Estados Unidos. Claro, Con dos hubo unos Es que cuantos que se negaron a eso. y Davos prohíbe entrar a Rusia por lo de Ucrania, pero nunca prohibió a Estados Unidos por Irak. Sí, O que al no final ve, está ahí como queriendo ser un árbitro, pero en realidad ya está metido, es de un equipo. sí, sí, y está dirigido, y seguramente es el entrenador del equipo. Es que todo lo que pasa, la geopolítica, la verdad que es... Tío, que lo que hablábamos antes, allí, yo es que me he estado viendo los paneles de las charlas que se dan, Mm, la mayoría no salen en vídeo, lo que se comenta ahí, pero había otro de pasaportes por baterías y era básicamente pasaporte. como, en la batería de los coches eléctricos meter una especie de pasaporte con todos tus datos y así ir empezando en ese sentido, como comentábamos antes, hacia las Smart Cities. Y luego también, al parecer, han creado un metaverso de Davos, donde tú te puedes meter y estás como en Davos, pero en el metaverso. Y Pero, por ejemplo, me viene flipa ahora que porque dices lo de las... ¿Qué decías? la Interpol está como, no sé por qué, muy bien, pero como trabajando en la seguridad del metaverso de Davos. Claro, pero ¿y la gente va a querer vivir en el metaverso? ¿Qué es Davos, tío? Legalmente, ¿qué es Davos? No es nada. O sea, es solo... Y está contratando, entre comillas, a la puta Interpol, que es de los organismos más altos a nivel de seguridad para que le vigile el metaverso. Estás de puta coña. O sea, hay unas cosas, tío, rarísimas. No, pero Que y aunque aún no sea así, ni nada, te quedas tú. ¿Y qué estás diciendo, tío? pero y luego el metaverso, eso también es algo interesante. Toda esa, las consecuencias que puede traer, el que la gente no quiera vivir en el mundo real y se encierre solo para vivir un mundo virtual. Sí, eso a esta gente yo creo que les molaría bastante, la verdad. Te tienen metidos en una cárcel, te tienen controlados completamente, conocen todos tus gustos, conocen cómo te sientes, cómo si expulsas feromonas, lo que sea, lo saben todo. Y te tienen mientras tanto guardadito en una cajina sin que hagas nada, ni que molestes. Estoy viendo el tatuaje de la discoteca de ayer y, y estoy dando ya explicaciones a la voz de cascado que tiene. Pero lo que hablábamos antes del manipular a la gente, tengo aquí una frase en los juicios de Nuremberg, a Göring, que era el ministro de propaganda nazi, le preguntaban que cómo lo hicieron, o sea, cómo coño consiguieron, y él respondió, la frase es, a ver si la traduzco, es fácil, lo único que necesitas decirles es que están siendo atacados y entonces seguirán a su líder. Esto funciona en todas las naciones del mundo. Solo tienes que asustarles. Ya, para quitarles libertades cada vez más hasta no tener ninguna. En las noticias, tío, ¿no? ¿Cuántas noticias positivas hay? O sea, si ves la uno o la Antena 3, igual más del 90% son, Yo la verdad es que ya no veo la tele porque me parece una mierda. pero de la clavería. Y no creo que haya cambiado mucho, la verdad.
Al final, encima te están imponiendo las 4 cadenas, o todas las que tengas, la misma noticia, y todas te la ponen desde el punto de enfoque de esa cadena. Y del libro, qué te dio un poco más así para pensar? Pues es que, no sé, toda la parte medioambiental, ellos hablan de querer que se reduzca, por ejemplo, el gasto de la gente, que tengan menos poder adquisitivo. Sí, tal cual, ¿eh? No, espera, joder. Pero todo lo de vamos a reducir el consumo, pero lo queremos todo eléctrico. Toda la cantidad de mineral que se necesita actualmente para todo lo que quieren generar en esta supuesta Agenda 2030, que ya se sabe que no se va a llegar. Se me olvidó. Que necesitas muchos minerales para eso, sí. Ah, joder, eso. Estás muy jodido, ¿eh? No. Joder. Y que Aquí intentando darle un toque de seriedad al programa, ¿eh? no, decía, y con todo lo que vas a tener que extraer, eso no es contaminante. Hablamos de que el petróleo, desde los 70 nos llevan diciendo que en 20 años se acaba el petróleo. Pero sin Coño, embargo, sí. Y si tú coges biodiesel, que viene casi todo de Indonesia, del aceite de palma, todos los buques, todo lo que contamina eso, para llevar el biodiesel hasta aquí, o sea, todas esas cosas no se están teniendo en cuenta para medir el claro impacto que no, no, medioambiental. no, no. No, y no solo, es que vamos, em, por ejemplo, el petróleo dicen se va a acabar, y que oye, que no se va a acabar el litio, el cobalto, las tierras raras, con todo lo que quieres hacer en tan poco tiempo. No, a ver, nunca es acabarse. O sea, lo único que tienes que llegar es a que no sea coste eficiente energéticamente sacar algo de la tierra, vamos. No, no, ya, vale, sí, eso sí, pero me refiero, O sea, al yo final como, no se acabe, el que estamos acabando es el que es más fácil de sacar. Entonces cada vez cuesta más sacar el resto del petróleo, porque tiene que ser en una plataforma petrolífera en medio del Mar del Norte, y sacando a 1000 metros bajo el mar el crudo, pues otra cosa a que ver, me gustaría comentar, ¿por qué? otra cosa que me gustaría comentar, por ejemplo, el tema, ¿tú escuchaste algo del tema? Entiendo que sí, del Qatargate, aquí en Europa. Sí, cuéntalo, cuéntalo y voy a por otra. No, porque, a ver, es un poco todo lo que ha hecho Qatar y cómo financiaba Qatar aquí a un grupo de sindicato, de grupo político europeo. Y cuenta un poco, se ve cómo la policía belga empezó a estudiar y a investigar pues, dónde se estaba yendo cierto dinero y vieron que estaba Qatar pagando, comprando para que se habla a ciertos eurodiputados, que se hablase bien de Qatar, que no se probase ninguna nueva investigación acerca del gas, porque así dependerías de ellos completamente. Y es a lo que vamos. Y otra cosa, por ejemplo, que cuando hablaban de Rusia y de esta eliminación del gas ruso, lo que no nos cuentan es que en realidad es imposible porque donde tú refinas el petróleo está diseñada para un petróleo en concreto. Y Sí, las que tenemos en Europa estaban diseñadas para el gas ruso, para el sí, petróleo ruso. claro. Sí, por eso el precio del gasoil está subiendo tanto. Claro, pero es que, y el gasoil lo quieren eliminar, pero es que es la pieza fundamental de todo el desarrollo económico que ha habido hasta la fecha. Sí, sí, sí. Sin diésel no podríamos mantener el nivel de vida que tenemos actualmente aquí, o en Para nada. países del primer mundo. Y la transición no va a poder ser tan rápida. Este sistema tiene muchísima inercia. Cambiar todos, o sea, si es que el consumo primario sigue siendo en España más de un 70% de derivados del petróleo.
Entonces, ¿cómo coño vas a cambiar todo eso? No Por no hablar de puedes. China o de otros países. Al final yo creo que esto de la Agenda 2030, 2050, para eliminar o intentar ser netas en emisiones de carbono, cero emisión neta. Sí, pero Al ¿tú final crees yo que creo que ellos, o sea, los líderes que tienen ahí un poco de marionetas, que son los ellos al presidentes, final están ahí a pero hacer lo ¿tú que crees les dicen otros. en el cambio climático? ¿Cómo? Que si crees que ellos creen en el cambio climático. No, yo creo O- que ellos creen en el dinero, porque al final ellos, yo creo que muchos de ellos ya saben perfectamente lo que hay, ya habrán escuchado por ahí de todo y en verdad yo creo que la situación es que ellos van hacia eso, porque Europa está destrozada económicamente, está quebrada y necesitan meter más dinero y más dinero y más dinero en el mercado a través de inventarios, por ejemplo, pues medioambientales. Porque en su primer momento, en los inicios de los 2000, se llamaba calentamiento global y de repente lo cambiaron a cambio climático? Pues porque englobaba más cosas entonces y cada vez te van cambiando a un cuento diferente. ¿Viste la foto que pasé por el grupo en Antena 3 poniendo nieva en el norte por el cambio climático? Sí, sí, la vi, la vi. ¿Qué dices tú? Pero a ver, ¿De qué madre me estás hablando? es que de verdad, El cambio climático, estás dando el tiempo, loco. ¿Qué? Que mi madre, más que nieva en el norte, joder, vaya qué raro, raro, ¿no? qué raro. Y calentamiento climático. Pero la verdad que hay ciertas cosas que dices tú, es que tú ves esto un poco desde fuera y es que la gente parece retrasada, que acepta todo. Y yo eso pensaba antes hasta que leí el libro de Daniel Kahneman, el economista este que ganó el premio Nobel, bueno, el psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía, que hablaba de things fast, things slow y de cómo todo el mundo va en piloto automático, que prácticamente más del 80, casi 90% de las decisiones son subconscientes. Tú vas al súper y ni te rayas, coges esto, coges tal, o sea, no te pones a leer todas las etiquetas de todo lo que vas a comprar en cada momento y tomar la mejor decisión consciente, sino que vas ahí, es pim, pam, pum, conducir, escuchar algo, tal, lo que sea que hagas y que muy pocas cosas das tu plena atención con el córtex prefrontal full metido, que la inmensa mayoría de decisiones que tomas a lo largo del día son subconscientes. Sí, Entonces porque yo al no creo final eso, sino que va en piloto automático. Y esto, pues si no le llega por ningún lado, porque eso, la mayoría de la gente, pues sí, ve Antena 3 y ve tal, y no se molesta en ponerse a mirar como tú y yo, como locos, información por ahí. Pero la mayoría de la gente no es que sea gilipollas, es que simplemente va a su puta bola. Y bueno, al final entiendo que sea necesario. Tu cerebro igual no podría, tendría unos niveles de estrés enormes. es Si que tienes que mira, tomar la mejor decisión para todas las decisiones que hagas a lo largo del día, acabarías con la cabeza destrozada. uno de los ejercicios que decía para demostrar algo así era en plan de, dime tres números. 1, 5, 7, Ahora súmale tres a cada uno. 4, 8, 10. Ahora súmale otros tres. ¿Ves? Esto le pasa a todo el mundo. Esto que puede parecer tan sencillo, en realidad es jodido. Y aquí sí que estás prestando toda tu atención. Fíjate en todas las cosas que hiciste hoy, y igual esto es en lo que más te has tenido que concentrar. Con esto demuestra un poco que vamos en piloto automático con casi todo. No, pues parece interesante el libro. Sí, sí, te lo dejo. Es muy, además este tío es muy reconocido y tal. Vale, vale. Pero de hecho estuvo en Davos algún año, el amigo Uf, Daniel Kahneman. pues Eh, debe ser un peligro ese hombre. no es muy fino, o sea, descubrió un poco esto y hay una parte nueva de la economía que se basa en eso, porque la mayor parte de la economía, de las teorías económicas, opinan que el consumidor es racional
que el consumidor es lógico, que si los precios suben, pues no va a seguir comprándolo y cosas racionales. Evidentemente no es así. Entonces es basar un poco lo que viene a decir este libro con cómo se podría comportar el mercado y la economía. Las behavioral economics es como una nueva rama que tengo que estudiar. Entonces, ¿cuándo vamos para Davos a Rabat? Buah, la verdad que sería interesante poder escuchar lo que dicen esos tíos cuando están fuera de cámara. Cuando están a puerta cerrada. Dios, deben Eso, de... Son unas locuras, tío. ¿qué tendrán en la cabeza esos tíos? ¿Y qué poder y qué cantidad de información tendrán? O sea, esto ya lo decía, no sé si era Platón o quién, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Imagínate ser Klaus Schwab o uno de estos, que va andando por la calle y dice, yo esta ciudad la puedo cambiar así. Es que eso, Tienes que acabar loco, te quiero decir. O sea, tanto poder no puede llevar a la cabeza nada bueno. ya, pero y la pregunta podría ser, esa gente cuando tiene el poder quizá se vuelven malos, pero ¿hay alguno de estos que haya sido bueno en sus inicios? Sí, esa es la teoría de Maquiavelo. En el libro era, ¿cómo se llamaba? Política, ¿no? Hablaba de eso, de cómo el gran fallo de la democracia y de la política es que la gente puede empezar con buenos ideales, pero tú estás en una competición, tú empiezas en lo más bajo del partido político. Entonces, tienes una pirámide hasta llegar arriba. Y para ir subiendo en escalón, la gente no va a competir por las normas, sino que se las van a saltar y van a ser unos hijos de puta. Esa gente va a tener una ventaja sobre el resto, entonces siempre van a estar más arriba. Tú, aunque tengas buenos morales, para llegar arriba vas a tener que hacer putadas. Y Sí. lo que él comentaba es que mientras vas subiendo y vas haciendo tantas putadas y ves tantas locuras, ya acabas convirtiéndote en lo que no querías ser. Para obtener un objetivo, sí. Y luego llegas arriba y ya estás corrupto. De hecho, la mayoría de los que llegan arriba también porque están cogidos por los huevos. Y no sé si lo estás viendo, pero a Joe Biden ahora se lo están cargando. Sí, lo vi, lo vi. Empiezan a salir noticias por ahí Y cuando le llevo de su protegiendo hijo, todas las cagadas del tío saludando a nadie o cosas así, porque el pavo está que no está. Y ahora mismo, de repente, ves el cambio que empieza a haber en el media ¿tú de crees cómo que podrían poner a Kamala Harris como presidenta? no, pero no sé a quién quieren poner, pero Joe Biden en la reelección no va ni a competir, yo creo. Se lo van a Sí, cargar. Ya empiezan a salir los, tenía los documentos oficiales de cuando fue vicepresidente que se los llevó a casa, se los daba a su como, hijo y como Trump. de temas con China y con Ucrania, documentos oficiales que hablaban de ellos, de la familia, y eso los tenía guardados en casa. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver, por eso, que a la gente que dejan llegar a esos puestos, les dejan llegar un poco porque les tienen cogidos por los huevos. En plan, tú vas a hacer lo que yo te diga o tengo toda esta mierda sobre ti. Si no tengo esa mierda sobre ti, tú no vas a llegar ahí, lo más probable. Y si llegas y no te pueden controlar, te pegan un ¿Te tiro en la acuerdas cabeza. te acuerdas de lo de Cifuentes? Fuentes. Cifuentes, la que fue, creo que presidenta de Madrid, que la tía como que empezó a chiflar con el partido porque quería hacer las cosas algo diferente y tal. Sacaron lo de que tenía los másteres falsos. Con eso la tía no dimitió y ese fue el escándalo este, que Pablo Casado tenía títulos de Harvard que eran mentira y de repente veías los LinkedIn de todos los políticos de España y habían desaparecido la de Dios de títulos y diplomas. Pues con eso no se la cargaron y luego la tía siguió ahí y al poco le sacaron el vídeo de ella robando unas cremas en un supermercado. Justo ahí apareció ese vídeo de la nada Mira. y a ella tuvo que dimitir. O sea, tienen mierda sobre toda esta gente, 100%. Si no, si no estarían ahí. Y por ejemplo, entonces, ¿por qué JFK llegó ahí? Porque
JFK supo jugar bien al principio, haciendo creer a toda esta gente que él no estaba en contra de esa gente. O sea, les hizo pensar que era parte de ellos y luego el presidente intentó cambiar las cosas y un discurso de él, tío, muy bueno, sobre, mira, estas son palabras de él, porque en todo el mundo nos oponemos a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en las guerrillas de noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales en la construcción de una máquina muy unida y altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos están ocultos, no publicados. Sus errores están enterrados, no titulados. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestiona ningún gasto, no se imprime ningún rumor, no se revela ningún secreto. Lleva a cabo la Guerra Fría, en resumen, con una disciplina en tiempos de guerra que ninguna democracia esperaría o desearía igualar. Esto es un discurso de JFK prácticamente antes de que se lo cargase, hablando de toda esta puta mierda que tiene bastante relación con Davos. Y no sé si viste también el discurso final de Eisenhower sobre el Military Industrial Complex. Pues lo pondré en la descripción. Es muy bueno. O sea, Eisenhower, el general de generales, cuando se retira del presidente, da un discurso ahí hablando del Military Industrial Complex y de cómo había que intentar pararlo, de cómo se estaban financiando guerras sin sentido solo para que... No, y eso sigue pasando a día de hoy, pero la gente no lo ve. Y No, tampoco quieren verlo. joder. Pues esos dos están en YouTube. Igual no son fáciles de encontrar, pero están. Claro, al final ellos también buscan que no, en un futuro no seas capaz de buscar toda esa información que quizá te haya quedado por internet suelta. Pero en un futuro, con todo el control que van a tener, vas a tener únicamente la información que ellos quieren. Es que tú no lo notas, que Internet está más capado que hace unos años, hace 10 años o así. Es difícil encontrar cosas que se salgan de lo mainstream. Sí, pero más que antes. O sea, antes, para buscar enlaces piratas o cosas así, estaban ahí de primeras. Ahora Por tienes ejemplo, que... mira un ejemplo, la librería Génesis, no sé si la conoces. ¿La Es qué? la librería Géminis No. o Génesis. Era una librería virtual en la que tú tenías cualquier paper de cualquier artículo, cualquier libro así de estudio y tal, todos los tenías ahí. Vale, pues esa lleva capada ya un tiempo y cada vez que das el enlace pone que está bloqueada por algo con la guerra de Ucrania. Dices tú, ¿cómo? ¿No huele un poco raro aquí? Pasaba varias veces, tío, cuando entrabas en alguna cosa así un poco ilegal, te salía al principio no, pero luego durante años más tarde te salía el logo este de Estados Unidos diciendo esta página ha sido quitada, no sé qué. Y digas tú, joder, ya no puedo ver la NBA ilegal. A pagar, hay que gastar. Pero que ahora está mucho más complicado, tío. No, Y y cada día lo va a estar más. no sé si has visto los Twitter Files. No, no eso. Tío, pues lételos. O sea, es brutal. Cuando Elon Musk compró Twitter, pues tuvo acceso a todas las conversaciones y demás de todos los empleados con agentes de la inteligencia americana y el FBI. Entonces cogió a dos periodistas independientes, Matt Taibbi y la otra, que no me acuerdo el nombre, pero que son dos de los mejores periodistas de los últimos 20 años, Mm. y les dio acceso a esto
Y entonces han estado publicando todo lo que ha estado pasando ahí. Y de cómo básicamente la mayoría de lo de la desinformación del COVID o lo del portátil de Hunter Biden o muchas otras cosas que Twitter vetó fue porque se lo pedía el FBI y la CIA. Y esas conversaciones están por ahí. Entonces, por ahí va mucho del capaje que tiene Internet. En plan de, están cogiendo, y esto es Twitter, pero sabe Dios lo que estarán haciendo con Google, Facebook y demás. Fijo que es todo más. Y esto lo ha sacado ahí para que se vea todo lo que estaban haciendo. No, es que, por ejemplo, otra persona un tanto, diría yo, que oscura, Bill Gates, que Uf, está yo metido. creo que hay que investigar mucho en Bill Gates, pero sí, hay Hay cosas muy extrañas. cosas muy raras, tío. Es el mayor landowner de Estados Unidos. O sea, es el terrateniente con más hectáreas de terrenos de todo Estados Unidos. Está comprando terreno vegetal y agua. Y agua. Y luego es de los Las dos mayores necesidades más inversores valiosas en para la vida. transgénicos y es el mayor donante a la OMS. O sea, sí, a Ese la OMS. hombre a mí me da un poco de miedo, ¿eh? O Que sea, tiene dona más. Cuando Estados Unidos retiró su aportación, cuando Trump chifló, se convirtió en el mayor donante de la OMS. O sea, y durante la pandemia. Alguien que tiene mucho invertido en farmacéuticas. Es que la verdad que lo de ese hombre, eso se quedaría para un podcast, ¿eh? Ya, pero no quiero investigar mucho, no voy a ser que me joda Windows y ya no puedo utilizar el Excel. Te pasas a otro. Compras Pero una sí, Apple, joder. sí, además él estaba, se le ha visto varias veces con Jeffrey Epstein y ha volado con Jeffrey. Eh, Tiene que ser un tío más raro. y muy oscuro, tío. A saber cómo llegaría ahí. Bueno, este era muy genio, pero además venía de una familia bastante influyente y tiene mucha relación con Warren Buffett y demás. Es que si nos empezamos a meter ahí, tío, en ese mundo, Hablaba, Warren Buffett es otro, ¿eh? es lo que decía George Carlin, es un club muy pequeño y tú no estás invitado. Todo esto. Es así. A Davos, o sea, no puede ni acceder cámaras independientes, tío. A ver qué mi madre está pasando ahí. Es que al final te venden lo que les da la gana. Hostia, chaval. ¿Y a McAfee lo mataron, tú crees? Yo creo que sí. Tío, está el tuit este de McAfee diciendo, he tenido mensajes subliminales de oficiales de Estados Unidos en los que me vienen a decir que tenga cuidado, no me vaya a suicidar. Me he tatuado hoy, si me suicido yo no he sido, me han matado. Mirar mi brazo derecho. Y luego aparece que se suicidó unos días después, cuando estaba en España. O sea, le iban a extraditar de España a Estados Unidos. Otro que también estaba hablando de todas estas movidas de Cabal y de Davos y todas estas historias. Él estaba hablando del Deep State, de toda esa gente que controla en Washington. O sea, que los presidentes van y vienen, pero esa gente lleva currando ahí toda la vida, 40 años, y no. Rothschild, Rockefeller. ¿O quieres hablar de Rockefeller y los Rothschild ya? Hostia, es Entonces tengo que que pillar la al cerveza final ya. son los que están ahí en el Deep State. Son esa gente, esas familias que llevan Es desde que el siglo XIX, XVIII generaciones de riquezas espectaculares. eso es loquísimo, porque, tío, ves, cualquier empresa y de los últimos 100 años han sobrevivido poquísimas, o de los últimos 20 en el top 10, eso va cambiando muchísimo, pero porque normalmente la primera generación gana la pasta
la segunda puede que lo mantenga y la tercera se va a tomar por culo porque ya son todos unos flipados y a gastar toda la pasta. Eso es lo que suele pasar desde pequeñas, medianas hasta grandes empresas. Pero esta gente que Nunca cae. 200 años y 250 prácticamente, Y no caen y nunca. ese nivel de riqueza es, y no se sabe muy bien lo que tienen. Pues al final yo creo que también es porque ellos pretendían no solo tener poder, sino también control. Al final ellos se dedican a lo largo de todos los 250 años que puede durar la familia a meter a toda esa gente de su confianza en todos los círculos más importantes de un país. Y al final con eso lo que genera es que esas familias se vayan a mantener ahí porque están jugando un juego, ellos son la banca en un casino. Entonces al final dices, ¿cómo es que no cayeron nunca? Es que no pueden caer porque es un juego hecho para ellos. A ver, yo pensaría que ya ha habido algunas rencillas internas entre varias partes de la familia, pero el tío lo puso como en unos estatutos, o sea, lo de que solo puede heredar el hombre, el hombre masculino y los primogénitos. ¿En Fuck. serio? Sí, sí, eso sigue a día de hoy. O sea, el cabeza familia, que es el título que le dan de las cuatro ramas principales al Rothschild más viejo, no puede ser una tía. Y esta gente luego habla mucho de la igualdad y, bueno, los Rothschild no hablan una mierda, pues no salen en ningún lado. Pero lo poco que te puedes ver ahí de algún discurso tal que dan, Al final son los más conservadores, por así estarán decirlo. la cabra, tío. Tú imagínate nacer en esa familia. En una familia que maneja banca, que maneja de todo. Tú no vas a tener una vida normal. Si de hecho hay historias por ahí, la mayoría de ellas. A ver, es que al final tienes que acabar mal de la cabeza. Es que el Evelyn Rothschild era el que le llevaba las inversiones a la banca real británica estos últimos años y hizo que su fondo pasase de 40 millones de libras a 4.600 millones de libras. A ver, los Rothschild en el siglo XIX tenían diferentes sedes llevadas por cada uno de los hermanos. Y era una Sí, sede en Francia, una sede en Inglaterra, una es otra Viena, Viena, Austria, esa zona que era el Imperio Austrohúngaro, y se fueron fue repartiendo. el man Rothschild que bueno, se cambió el nombre porque su apellido no era Rothschild. Empezó de banquero como prestamista ahí en Frankfurt, luego se puso a trabajar en el gobierno y luego a sus cuatro hijos los mandó a las cuatro sedes estas. A decir, mira, esto de la banca, móntalo en París, móntalo en Viena, móntalo en Nápoles y en Londres. Y de ahí ya han financiado guerras, la guerra está a los 7 años, todo, a los dos bandos, o sea, Mm. y ganaban sí o sí de cada guerra. Pues es Es, increíble las cómo manejan todo, tío. es prácticamente la inventaron ellos. O sea, los Rothschild es demencial todo lo que tienen ahí. Pero y Si sin tú embargo, te todo lo que catas de la... generaron lo hicieron una generación. ¿Eh? Todo lo que hicieron en el siglo XIX, que fue cuando empezaron los Rothschild, lo hicieron todo en una sola generación. Empezaron antes, un siglo antes. No en el XIX. Ah, bueno, Empezó, 1800. Sí, sí. sí, empezó en el XIX Empezó no, un de poco más. banquero. Y con solo ese tío, en 6 años montó una fortuna espectacular y empezó a controlar toda la economía de las principales potencias europeas. Sí, a ver, tío, es que inventaron casi la banca. Entonces, es un negocio Son redondo. judíos. Sí, son judíos. De hecho, ¿te catas de la Balfour Declaration? No. Esta fue cuando la corona real británica Ah, eh, o en los 80.
No, 1917. Ah, no. Dijo básicamente que ok a que haya un asentamiento sionista en Palestina. Resumiéndolo, y lo puedes leer, la Balfour Declaration. ¿Sabe? Esto se lo estaba escribiendo la corona real británica a no otro que Arthur Balfour Lord Rothschild. O sea, Rothschild. la carta se la estaba pasando a este Rothschild diciendo, y de ahí viene Israel, Israel moderna. Cuando empezaron ya a partir de ahí los asentamientos sionistas y toda la historia. Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando de verdad tiraron para allá. Pero que es que la carta la tienes, esa sí que la encuentras fácil, está en cualquier sitio y es tú, Lord Rothschild, el jefe de la familia. Pero al final esa gente, ¿tú crees que pueden llegar a ser felices? No lo sé, tienen que tener otro tipo de baremo para lo que es la felicidad. Tío, pero es que al final tienen que vivir todo el día bajo un estrés constante. O ser unos vividores, tío. Si naces en esa familia, lo mismo ya dices, mira, toma un poco, me voy con mi yate de 100 millones a dar vueltas por ahí. Ah, pero sin embargo, siguen, después de 250 años, tío, Eso es lo que me viviendo. flipa, que sigan ahí, eso es lo que más me flipa, porque ya te digo, generalmente se suele ir al carajo. No sé qué les harán, tío, no sé qué clase de educación les darán, pero salen acaimanados. Te vaya harto, tío. La verdad que son. Y luego Rockefeller también, por otro lado, que son un poco más recientes, yo creo. Rockefeller es de 1900, de la primera década de 1900. Y los Carnegie, Es Carnegie del acero. los del acero, los trenes y luego Rockefeller Petróleo. Los dos mayores monopolios de casi de la historia, pero de aquella. No es que- Sí, Rockefeller, buah, hace 2 años o 3 me puse yo a investigar bastante de los ¿Sobre Rockefeller, Rockefeller o Carnegie? y tienen una cantidad de mierda por ahí, alucines. Y además, el padre de John D. Rockefeller era un putísimo delincuente, tío. ¿Qué hizo? O sea, era uno de estos que vendía elixires, en plan Vale. por Estados Unidos, de esto te va a curar todo, y te lo vendía por 15 pavos, no sé qué. Y luego murió en una pelea a navallazos o una locura, pero un putísimo loco. ¿Tú qué leíste, tío? Joder, búscalo ahora, busca Father of John D. Rockefeller. Y imagínate cómo debes de salir tú después de vivir con ese paisano. No, te tiene que dar algo, tío. Por eso este tío era, vamos, un psicópata de libro, el Rockefeller. Ese pavo se la Si al sudaba todo. final, para llegar ahí, tienes que, no sé, tienes que, Tenía no más de sé, petróleo, así, con su polla, de la mayoría de políticos comprados. claro, pero es que a mí me parece increíble cómo se puede subyugar a alguien únicamente con una deuda monetaria que ni siquiera la gente que entiende. Pues a ver, no se molesta en entender. Pero ¿por qué es tan fácil subyugar a un país con la deuda únicamente? Si te dicen no te pago más. Sí, ¿cómo es que la gente sin entenderlo no le parece raro? Porque ahí, si no pagas la deuda, hay consecuencias. Ya, no sé, no sé. Pero que te subyuguen con, con eso, tío. Es que parece increíble, sin cadenas. Yo, como si tú pillas una hipoteca, estás atado ya, Sí, no la voy a pillar, chaval. estás atado de por vida. No sé si te la darán, ¿eh? Como escuchen este podcast,
Hijo de puta. Del banco va a decir, a este pavo ni un crédito de Vamos, no le 50 damos nada. tío, va a acabar muy mal. Hostia. ¿Te queda ahí alguna teoría conspiranoica más? No, creo que no. Yo creo que. Bueno, igual hablar un poco de Japón, pero ya no estaría conspiranoica, sino que ahora con esto de la teoría moderna, estuvieron diciendo que era válida, que se estaba comprobando en Japón y tal. Estuve leyendo el otro día acerca de cuál es la diferencia entre la teoría monetaria moderna y por qué en Japón pudo medianamente funcionar durante estos últimos 30 años, aunque ahora la verdad que están bastante jodidos. Sí, la New Monetary Theory. De eso habla un poco también en el libro Klaus Schwab. Claro. Y sí, a ver, es que eso es una. Creo que tenga dos dedos de frente, aunque se lo llevan creyendo todos los economistas los últimos 20 años. Es una Sí, es un absoluta sentido. desfachatez. No puedes haber encontrado la gallina de los huevos de oro y simplemente imprimir todo lo que quieras cada crisis y está. No, En un esto momento, lo hablaba, mira, lo hablábamos ayer en el Jimmy's. joder, Nosotros, ya me jode bastante no estar. Encima estáis comentando de economía sin tener ni puta idea. no, pues lo que se comentaba un poco era lo que dijiste tú ahora, hostia, se me olvidó. No sé, tío, ¿qué te iba a decir? Pero tú, ¿cómo puedes tener Alzheimer a los 20 y pocos años? Joder, ¿El qué? ¿cómo puedes tener un Alzheimer tan temprano? ¿Un qué? Alzheimer, esta enfermedad que se ¿Qué hijo cuida. de No, coño, es que estaba pensando en otra cosa, tío, y se me pasó completamente, tío. Pero sí que hablamos un poco de economía y bueno, la gente yo creo que no sé, tío. No tiene unos conceptos muy teoría monetaria, moderna, tío. ¿Tú lo has estudiado? Es un poco la parte como una idea básica de la teoría de Keynes. Sí, es una derivación de Keynes. Pero que es que desde sus inicios hubo muchos economistas que decían que eso era una tomadura de pelo. Y sin Friedman, embargo, los monetaristas. y cada vez hay más voces a favor de una teoría que muchos monetaristas dicen que es una puta barbaridad y una desfachatez. Y sin embargo, ahora con estas crisis te dicen, no, sí hay que imprimir dinero. Pero, ¿y las consecuencias que va a tener esa impresión de dinero en el largo plazo? Porque, por Es que ejemplo, esto es como si te viene un problema y lo metes debajo de la alfombra para la siguiente. O sea, es claro, ir pero va a echando llegar un momento, hacia adelante y llega un punto que llevas acumulando tanta mierda que, en este caso, es deuda, y al final no tienes manera. Van a intentar desinflacionar esta deuda, pero lo van a tener muy, 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 muy jodido. Porque la gente ya empieza a estar hasta los cojones de ir al Mercadona y lo que le costaba 50 pavos ahora cuesta 70 la puta bolsa. sí, pero tampoco ves a la gente protestando por ello, ¿eh? Estuvo ayer en Madrid, tío, lo que pasa es que no lo sacan en ningún lado, pero empieza a haber ya protestas, tío. En Francia están liando unas de la Virgen con, con lo de la reserva de las pensiones, pero en casi todas las capitales de Francia Pero es hay que lo de las protestas. pensiones es un tema también muy Tío, en interesante. Francia Todo lo lo que pasó estaban con las intentando pensiones subir de de los... 62 años a 64 y la gente ha chiflado. Y aquí Pero, ya las tenemos en 67. pero que en Inglaterra los fondos de pensiones están quebrados. Sí, bueno, técnicamente no, pero están jodidos. Están muy jodidos. Y la gente está esperando recibir un dinero en el futuro. Que Y no, todo se va... ni para Dios lo van a recibir, vamos. Pero claro, pero es que la cosa es, hasta que no te des cuenta, la gente no se da cuenta de eso, de que ha perdido eso. ¿A dónde Yo, se fue?
¿Qué Desde pasa hace con ese muchos dinero? años no contaba con cobrar la pensión del gobierno español. ¿No? No, yo tampoco, pero, por Pedirla. ejemplo, nuestros padres sí. Pues tú imagínate que nuestros padres, la gente de la edad de mis padres o de los tuyos en Inglaterra se va a jubilar dentro de 3 o 4 años y le dicen: "No, es que no podemos pagarte". A ver, lo del tema de los fondos de pensiones en Inglaterra, hice un podcast sobre eso. Es básicamente que se han empufado mucho. Han Claro, querido porque jugar como los muy intereses bien. bajaron tanto, ¿no? Ellos Sí, que se basan en lo más seguro, que pueden ser bonos, y como pues eso no claro, daba nada, pues tienen que meter. diversificaron de su portfolio a cosas con mucho leverage y pues de hecho Que estuvieron eran a una punto mierda. Ol- cuando Listras dimitió y casi revienta la libra y lo que Mm. yo comentaba que era el primer símbolo, o sea, el primer síntoma de que cualquiera es una de esas burbujas que hay varias, ya no se sabe ni dónde específicamente, pero alguna de esas va a pinchar y va a ser la que empieza a reventar todo rollo efecto dominó. Esta no llegó, la llegaron a desinflar justo antes, inyectándola de Dios, algo que en contra de la misma política del Bank of England, que era intentar ser desinflacionario, subir los tipos y no imprimir más, tuvieron que imprimir la de Dios para salvar a todos estos hedge funds. Claro, que es un poco lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos con la Reserva Federal, que el mercado va en contra de lo que le está diciendo porque no se cree lo que le están diciendo. No quiere creerse lo que les No están quiere diciendo. creérselo, pero porque piensa que esta fiesta monetaria del crédito fácil va a seguir. Porque es imposible que no siga, porque si sigue subiendo los intereses, quiebras el país prácticamente. Sí, eso es lo que opina la mayoría del mercado. Claro, pero hostia, es que me parece muy extraño, tío. Están navegando aguas muy peligrosas los bancos centrales ahora mismo y al Yo, equilibrio que quieren llegar es muy, muy, muy difícil conseguirlo. yo lo que Porque querría ver espada y por el otro lado un tridente. Y es hacia dónde quieres acercar más. yo que me gustaría ver un poco ahora en estos meses, la evolución de Japón, o qué va a pasar con Japón, con el problema de deuda que tienen. Porque eso posiblemente sea luego lo que pueda pasar en Europa más adelante. A ver, Japón es un caso bastante extraño, tío. Sí, Te, muy recom- especial. te recomendaría que leyeses papers de Richard Wagner. Leí Eh, un documento de que hablaba de Rothbard en Von Mises, en la página web de Von Mises, que es como un instituto, creo. Y hablaba un artículo de Rothbard, en el que explicaba un poco por qué Japón medianamente está funcionando desde hace 30 años con algo parecido, con la teoría monetaria moderna, pero cuáles son sus condiciones para que allí no se haya ido toda la mierda ya. Que es tiene varios factores a su favor. claro, por Pero ejemplo, el nulo crecimiento en los últimos años de la economía, bueno, en los 30, que apenas creció. Luego que la gente no ha vuelto allí, a valores desde hace 30 años. En el 87, el jardín donde está el castillo, no sé si es Meiji, el del emperador, o sea, que está en el centro de Tokio, no sé si son 5 kilómetros cuadrados, una cosa así, llegó a costar más eso que todo el estado de California entero en real estate, en la cúspide de la burbuja japonesa. O sea, fue de las mayores burbujas de la historia. En plan, tulipanes en Holanda. Y de ahí están ahora que no han vuelto a recuperar ni para Dios. Si es que en los 80 se hablaba de cuándo Japón iba a superar a Estados Unidos, como ahora se habla de China. es que es increíble, tío. Y luego hay muchas cosas por ahí de cómo lo reventaron la economía japonesa, porque la reventaron a posta, vaya. Pero es que la cosa es que la gente, ¿ves? Todos esos economistas han visto eso a lo largo de la historia porque eso se ha repetido más veces y sin embargo siguen
queriendo volver a hacerlo porque piensan que esta vez les va a salir mejor, ¿o por qué? Es que es un poco... El ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. No, ya, claro, sí. Pues los economistas se deben de tropezar 4 o 5. ¿Tú que eres economista? Bueno, vamos poco a poco. Tira por lo segado. Déjate de piedra. Hostia. Pues Puede ser, ¿no? este tío hizo un documental bastante bueno de Princes of the Yen, los príncipes del yen, sobre cómo la banca central japonesa reventó la economía japonesa a posta. Y cómo los empobreció a todos. Sí, exacto. Es que al final es lo que hacen, tío, contigo y con tu dinero, tío. La economía está diseñada para empobrecerte a ti y enriquecer a otro. Es que es una oligarquía. O sea, si ellos mismos ponen las normas, van a favorecer a los que van a favorecer. Y en todas las crisis a los que salvan son a las grandes empresas, los bancos y demás. Y mientras lo seguimos pagando, como ahora con la inflación, lo está pagando es el consumidor final, porque su sueldo no está ajustado a la inflación. Ese es el que está pagando todo el deleverage de toda esta deuda. Y es por lo que los tipos deberían estar subidos al mismo nivel que la inflación. Y siempre está varios puntos por debajo. Eso es porque toda esa diferencia es lo que están desamortizando esa deuda. Están ganando pasta, entre comillas, a costa de todo lo que estamos pagando nosotros demás. Sí, al final están perjudicando a la persona ahorradora, a la persona que sí ha pensado, ha tenido capacidad de decidir por sí mismo o tener sus propias decisiones. Por eso yo no ahorré nada y lo invertí todo. En épocas inflacionarias es lo que hay que hacer. Pero es que me parece que no debería darse esa situación, tío. Al final estás robando a la gente y la gente con la que leyó, estudió economía, ellos están de acuerdo en tener en una Yo, yo, inflación. yo estuve estudiando economía 3 años por la UNED a distancia. Y ya al final decía, esto es casi como una especie de dogma, de fe. O sea, Sí, no puedes plantearte como no hay ciencia en detrás de esto. física de dónde Si sale la eso. pasa esto y si no sé qué. Y es como, ¿en qué te estás basando para esto? Sí, es lógico que pase, pero no tiene por qué pasar siempre. Pues la gente tiene unas ideas que son, por ejemplo, la inflación, dicen que la inflación es buena, pero por ejemplo, si ahora el Banco Central de repente te dice que en lugar de un 2% es buena el 4%, Lo van todos a los hacer. economistas, El 2% es un número que yo he preguntado a mucha gente y economistas y de todo, ¿y por qué es un 2%? O buscas por ahí por qué es un 2%. no te saben responder. Le por qué es un 2%. No hay ninguna base real sobre eso. Hay algún estudio que dice que, bueno, que un 2 está bien, no sé qué, pero ¿por qué es un 2 no un 1,5 no un 3? ¿En qué está A eso basado eso? voy. Está basado en nada de verdad, si te pones a mirarlo de verdad. Al final está basado en cuánto podemos robarles y que se enfaden demasiado. Exacto, esa es mi conclusión también del 2%. ¿Cuál es el punto justo en el que no se van a dar cuenta y yo voy a sacar de aquí el 2% de la economía Pero para sin mis miembros? embargo, ellos se están dando cuenta de que la gente no hace nada con un 10% de inflación o un 7 que un 5 que hay ahora. La gente no hace nada. Si yo pongo mi nivel del 2%, Dale un poco más y espérate a que se refinancien las próximas hipotecas y los préstamos todavía no han tenido en cuenta esta inflación y esta subida al Euribor porque eso suele llevar un lag de varios meses. La gente ya lo está sintiendo en su bolsillo, pero espérate unos pocos de meses más y ya verás cómo y va a aquí te haber vas a unas comer toda y ya la... del consumo de la hostia. Estados Unidos está en el mayor récord de deuda de tarjetas de crédito, 16 trillones de dólares. 16 trillones, es 16 veces el PIB de España, lo tienen en deuda de cartas de crédito los putos estadounidenses, que además esos tipos de interés que te ponen las tarjetas de crédito son una burrada. demenciales. Pero Para que pagar aquí, eso, para pagar es que eso estás cogido por los cojones. sobre eso que dices, por ejemplo, en diciembre en Estados Unidos se había dicho que había crecido el consumo, pero tú sí veías, se comentaba que ese consumo estaba un 80%, no sé, no recuerdo la cifra, pero una bastante alta, estaba toda sustentada en crédito.
Es Sí, decir, no hay un valor real detrás de eso. durante el COVID la gente sí que ahorró y todos esos ahorros se han estado gastando y ahora la gente para seguir ese ritmo de gasto está pidiendo Endeudándose. todo en Estados Unidos. Claro, pero al final eso va a llegar, si te siguen subiendo los intereses, la gente va a tener que dejar de consumir porque no va a poder pagar esa deuda. Sí, sí. De hecho, de esto yo ya hago varios podcasts. Tardará unos pocos meses más Pues en supongo que habrás visto que, empezar por la ejemplo, movida. los bancos centrales se supone que son que tienen que decir que la economía siempre va bien y tal, para no crear mucho pánico en el mercado. Pues al parecer salió el tío de la Reserva Federal, Jerome Powell, Powell. salió diciendo que estábamos prácticamente en la mierda y que quería destruir el consumismo, quería que la gente redujese su consumo a la de Dios. Pero porque no hay otra manera prácticamente de bajar la inflación. Tiene que bajar, algo que se ha calentado tiene que enfriarse. Claro, pero se enfría a tu costa porque te roban a ti, pero luego ellos se benefician de todo eso. Se han beneficiado, sí. Ya se han beneficiado. Ahora están viendo cómo navegar el peligro que han creado con todo lo que han Es lo que te imprimido. decía. Por ejemplo, el 2% de la inflación. Parece el punto en el que la gente ya no se enfada, pero por ejemplo ahora algunos economistas dicen que vamos a ver que los bancos centrales van a empezar a decir que un 4% de inflación está Sí, bien y a la gente se la va a sudar se la va a colar. Sí. porque no sabe lo que es la inflación, no ve que su dinero desaparezca, ellos no lo ven y se la suda que sea un 2, un 4, un 6. Bueno, un 6 ya yo creo que lo empiezas a notar. Pero es que la subyacente está ahí arraigada. ¿Eh? Lo La que ha ido bajando subyacente es está en un petróleo. 12%, No 13%. sé, que no se columpien tanto que están todos diciendo hemos conseguido bajar la inflación, no sé qué. Es porque China ha estado parada y no ha estado consumiendo el petróleo que debería y ha bajado bastante el precio del petróleo. Eh, Qatar, Vuelves a poner el barril a $100, los números que tenemos ahora de inflación serían un mínimo una o dos cifras por encima. en Europa se está diciendo de ser netos o eliminar todas las emisiones. Qatar va a hacer un proyecto de que va a tardar 10 años en construir para poder extraer más petróleo porque está diciendo que con el despertar de China, después de esto del COVID, de los encierros, va a consumir a lo largo de los próximos 50 años una cantidad ingente. Y están Sí, haciendo proyectos para aumentar la capacidad. Y claro, sin claro. embargo, en España nos cuentan, en Europa nos cuentan otra cosa completamente distinta. Y ahora el consumo de carbón está en casi. Máximo. Bueno, la historia del pueblo que están destruyendo en Littegard, en Alemania, Alemania se está comiendo, o sea, tanto environmental y tanto que al final iban, se ve que es todo mentira. todo con las minas allí, además, tú lo sabes, son a cielo abierto, con rotopalas y la de Dios, están sacando a Sgaya, vamos. Al final lo que te puedes dar cuenta es que todo este dilema medioambiental es todo mentira, es todo dinero. Sí, Por ejemplo, te van a obligar a eliminar los coches de combustión a partir, no sé si es 2050, los quieren eliminar. Pero sin embargo va a seguir habiendo fábricas de coches de combustión en Europa porque fuera de Europa te lo piden. Entonces dices, pero a ver, ¿qué es eliminarlo y sin embargo poner las fábricas para venderlo fuera, aquello que allí no contamina y aquí sí? pues es como el fracking, el que lo hagan los estadounidenses y nosotros aquí no, y nos lo vendamos caro. Es que hay tantas cosas, tío, que la gente, por ejemplo, dicen que el mayor comprador, el mayor vendedor actualmente de petróleo es Unknown, Es que es Estados Unidos. Rusia. Es Rusia, porque se supone que en Europa no pueden comprar a Rusia el gas y se lo siguen Sí, comprando. ah, Y no, el lo gas ponen sí, como Unknown. y de hecho lo están lavándolo a través de refinerías indias, sobre todo, y también por Claro, porque el Sicilia. dinero, al parecer, Es lo bueno de las materias primas, tío. Bueno, entre comillas, lo bueno. Las materias primas, tú no sabes de dónde ha salido en realidad. Y yo no quiero que los. O sea, te aparece un petróleo y un petróleo, te digo que llega a Angola con unos papeles falsos. ¿Tú y qué no te cojones? enteras. Entonces, las materias primas son un poco así. Y por eso las sanciones en esos dominios no funcionan. O lo hace todo el mundo, o todo el mundo te pone sanciones a ti, como le pasa a Venezuela o Irán o a todos estos países que cruzan a Estados Unidos,
o como haya 15 países que no te pongan sanciones, ya puedes sacar todo lo que quieras. Pues yo simplemente se lo vendo a ellos lo revenden al otro lado, lo que está haciendo Rusia con China, con la India y con todos. Eso se podría relacionar un poco con lo que es el globalismo. Al final la OTAN busca el poder tener el control total sobre todo para poder tomar la decisión que le dé la gana y no tener el problema de países de terceros países, por ejemplo con Rusia ahora. ¿La OTAN está bastante en Davos o no? La OTAN tiene que estar toda ahí en Davos. Debe estar hasta el becario. Buah. Es que lo de la OTAN, tío, la firma de la paz en 2014 que se firmó con Rusia, al parecer dicen que se hizo únicamente... Ah, fuiste tú el que me lo dijiste, creo. Que se firmó únicamente para poder prepararse militarmente para atacarles más tarde, en este caso en Ucrania. Sí. Es que eso me parece espectacular, tío. La gente tiene a la OTAN como si fuese... Tío, que solo con las conversaciones que filtró Wikileaks de Nuland, la que ahora es secretaria de, no sé si Defensa o de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, que era de aquella, estaba en Ucrania, no sé si era la embajadora o... No, tenía otro puesto de diplomática, pero no era la embajadora. Sí, estaba hablando con el embajador y se filtró la conversación por teléfono y es ella hablando y decía lo de fuck the EU. Estaban hablando de a quién poner en el poder una vez quitado al ruso, pues del presidente de Ucrania, y el otro decía algún nombre y ella no, no sé qué. Y el otro decía, pero Europa no va a pasar por esto. Y ella, fuck the EU. Y, o sea, solo con eso ya dices, madre mía, la que tiene montada la OTAN aquí. No, es que da ya para otro podcast hablar de la OTAN. Y de todas las misiones de los cascos azules y todo el rollo ese. Pues coméntame alguna. Y No, voy a pillar otra cerveza. es que, por ejemplo, también hay Estados Unidos, por ejemplo, con todos los países para mantener su moneda refugio. Y luego dice, por ejemplo, el tema de la 11S, todos los papeles que podría haber ahí sobre por qué se generó esa crisis o ese problema, ese accidente, ¿Qué accidente? el de las Torres Gemelas. Ya. ¿Tú te has leído de la Torre 7? Ya que Eh, estamos conspiranoicos. pues no me di cuenta ahora. Joder, pues es de las movidas más heavy de las Torres Gemelas. Pero hay documentales que hablan un poco de que se entrevistaba a gente profesional de cálculo de estructuras, a bomberos, que decían que la forma en que habían caído las torres habían sido mediante explosivo, porque los Sí, cimientos se habían cortado prácticamente perfectos. sí, No es que fuese derribada la torre por un avión, es que desde abajo ya estaba planeado todo. sí. Cayó desde abajo Y, en lugar de desde arriba. joder, si no necesitas tampoco mucho cálculo estructural ni nada, solo viendo los vídeos, o sea, el avión mete el bombazo y la torre cae como 6 minutos después. No, O por sea, eso, que es que esto no funciona así. O sea, y la teoría era de no, bueno, es que tardaron en fundirse sí, por el las... calor del avión. ¿Pero dónde estaba el avión? Arriba del todo, me cago en 10. Y es como, ¿pero qué me estás contando? Pero no, o sea, eso es bastante obvio. Pero lo harto es lo de Torre 7. O sea, la mayoría de la gente no lo sabe, pero se derrumbó otro edificio que no fueron las Torres Gemelas. Es la Torre Vale. 7. Es Sí, otro dijeron que había rascacielos. sido porque la estructura se debilitó con el golpe. Pero estaba a Pero tomar por culo el lugar ese. exacto, era otro rascacielos que no llegó ningún avión y cayó. Y te quedas tú, ¿pero y esto? ¿De qué? O A igual ver, fue el avión ese que no consiguió estrellarse, que se estrelló no sé dónde, porque los propios pasajeros tomaron el control y, o sea, la peli esta que hicieron luego y tal. O es que ese avión tenía que ir contra la Torre 7. O sea, y luego si ves el vídeo del Pentágono, es de coña, vamos. El de cuando se supone que el otro avión pegó contra el Pentágono.
¿Has visto el vídeo? Porque al parecer el Pentágono, que es de los sitios más, entre comillas, seguros y vigilados del puto mundo, al parecer solo había una cámara mirando para esa. Sí, sí, me acuerdo de esa. Y ves algo, o sea, súper mal, súper... O sea, que esta gente tiene para poner unos camarones ahí de la Virgen. Pues no se ve una puta mierda y se ve algo como que llega ahí, pum, explota, como muy mal editado, y no parece un avión. Y justo unos meses antes se había destapado la mayor cantidad de dinero, entre comillas, desaparecido en la historia del gobierno federal de los Estados Unidos. Habían desaparecido de las cuentas en la partida militar, no sé si eran como más de 2 trillones de dólares. Una locura. Y habían empezado a investigar eso. Y el avión este, justo donde guardaban todo, y tuvieron que tirar el carro. Dime. Hostia, si no me estás escuchando ni tú, sabe Dios si me estará escuchando aquí los oyentes. Joder, estaba sonando. Eso en el carnet de conducir era como la única vez que podías no estar con las manos al volante, cuando estornudas. ¿Qué tiene que ver? No lo sé, mi cabeza piensa muy lateralmente la mayoría de las veces. El personaje, chaval. Bueno, una cocina. ¿Te vienes entonces el próximo finde? Sí, pero que esto no se habla aquí, joder. Vamos la puta. ¿Quieres comentar alguna movida más de economía antes de acabar? Buah, pues no tengo nada más, tío. De los apuntes que pillaste no hay nada más, ¿no? No, no mucho más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muy bien.